Bueno, vamos a ver en este capítulo, vamos a ver el capítulo 5, ¿sí? El conocimiento especializado. Este es el cuarto paso para la riqueza, ¿sí? Y nos habla en este capítulo muy específicamente de que existe conocimiento general y conocimiento especializado, ¿sí? Entonces, el conocimiento general, normalmente nosotros, ¿de dónde lo adquirimos? De una educación tradicional, ¿sí? Y nos dice que existen muchos profesores que no tienen dinero, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros, digamos, no sé, nos enseñaron gerencia, administración de empresas, pero ninguno de nuestros profesores seguramente era un empresario o tenía resultados? Y ahí viene algo que nosotros siempre hablamos de que escojas bien a tu mentor, ¿no es cierto? Pero normalmente en una educación tradicional, pues no siempre las personas que nos están enseñando son las que tienen resultados. Y de hecho es el sistema el que a nosotros nos limita. Por eso es importante que nosotros desde muy pequeños empecemos a desarrollar este conocimiento especializado, ¿sí? Y sobre todo para los que tenemos hijitos, ¿no es cierto? Debemos empezar a desarrollar ese pensamiento crítico y sobre todo un conocimiento especializado en ellos, ¿sí? Entonces nos dice que la mayoría de los profesores no tienen mucho dinero. Se especializan en enseñar el conocimiento, pero no es un conocimiento especializado. ¿Y qué es el conocimiento especializado? El conocimiento especializado son habilidades y competencias que no todo el mundo tiene, pero que están organizados, ¿sí? Que están organizados para poder emplearlo en algo. Eso dice que es el conocimiento especializado. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos estudiando este libro, ¿cierto? Entonces, cada vez que hablamos del libro, yo les digo, miren, estas son las actividades que hay que hacer. Aquí, por ejemplo, hay una actividad escondida, apliquen. Eso es un conocimiento especializado, porque no lo estamos solo leyendo, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos leído el libro y luego no sacamos, no ordenamos el conocimiento? ¿Sí? Entonces, el conocimiento especializado es aquel que nosotros podemos organizar, ¿sí? Estructurar y aplicarlo para algo muy específico, ¿sí? Miren, dice que el conocimiento no atrae el dinero, ¿sí? El conocimiento simple no atrae el dinero, a menos que esté organizado de forma inteligente, ¿sí? Y dirigido para planes prácticos, de los cuales vamos a accionar, con los cuales vamos a accionar, ¿sí? Para un objetivo específico de la acumulación del dinero. Entonces, por ejemplo, ya hemos adquirido el conocimiento de este libro. Si nosotros pudiéramos ya organizarlo, ¿a cuántas personas creen que les serviría esta información? A muchas, ¿no es cierto? De hecho, por eso ya vamos organizándonos para empezar a dar talleres a otras personas. ¿Por qué? Porque ya lo estamos organizando y estructurando. Entonces, todos tenemos una habilidad, todos, ¿no es cierto? Pero muchas veces no sabemos cómo monetizar esa habilidad. ¿Por qué? Porque nos enseñaron solo conocimiento general, no un conocimiento específico. Todos, absolutamente todos nosotros tenemos un conocimiento con el cual podríamos llegar a monetizar, ¿sí? Y nos dice que tú debes mostrar algún resultado de algo que tú ya hayas resuelto. Por ejemplo, digamos, la Doris. Ella dice que ya está materializando abundancia. ¿Cuántas personas no pueden materializar la abundancia? Pero ella ya lo está resolviendo. Entonces, si ella estructura un plan y de todas las actividades que está haciendo, como el libro de poder que les envié, si ella estructura todas sus actividades, posiblemente ella sí podría ayudar a alguien más. Pero, ¿cuánto valor le va a dar la gente? ¿Sí? El valor que le va a dar la gente es entre más resultados tú tengas. Entonces, cuando una persona dice, miren, no sé, no tengo empleo, no hay trabajo, es un paradigma.
¿sí? Es un paradigma. ¿Por qué? Porque lastimosamente el conocimiento general nos ha limitado. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacer una actividad digamos, en este capítulo, que es analizar cuáles son sus conocimientos que ustedes podrían llegar a monetizar, siempre y cuando yo empiece a organizar mi conocimiento, ¿sí? Siempre y cuando yo empiece a organizar mi conocimiento. Yo me acuerdo, verán, cuando estábamos en entrenamiento, en avanzado, teníamos que sacar el dinero, ¿no es cierto?, para pagar el taller de sustentabilidad. Y mucha gente quería seguir el taller, ¿ya? Quería seguir el entrenamiento, pero no tenían dinero. Entonces, cuando yo les preguntaba, yo les decía, ¿qué sabes hacer? No sé hacer mucho, me decían. Entonces, a veces olvidamos que tenemos tanto conocimiento, pero como nos enseñaron solo a ser empleados, pensamos que esa es la única forma de ganar dinero. Entonces yo le preguntaba, ¿no? Yo les preguntaba, ¿qué sabes hacer? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus hobbies? Y muchas personas, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo entreno físicamente. Ya, perfecto. Entonces tú podrías dar una clase virtual a varias personas durante un mes, ponle un costo y eso vendemos. ¿Ya? Luego otra persona me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy aprendiendo trading, ya sé conceptos básicos, sé cómo operar en Forex. Perfecto, entonces vendamos eso. ¿Ya? Luego otra persona dijo, ¿sabes qué? Yo sé cocinar súper rico. Ya, listo. Entonces, hazte un libro de recetas y eso vamos a vender. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ese es el conocimiento especializado. ¿Cuántas veces yo, digamos que, por ejemplo, la Cris, ella es vendedora, pero ninguno de nosotros va a vender? Pero ella es una vendedora de esas súper buenas. ¿Qué tal si ella organiza su conocimiento y nos podría dar un taller de ventas? Monetizar tu conocimiento. El Luis, por ejemplo, él es muy bueno liderando, liderando equipos. ¿Qué tal si él organiza, estructura un taller donde nos dé los tips y cómo convertirme en un verdadero líder para que la gente me pueda seguir? ¿Cómo inspirar a otros? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros sí tiene esas habilidades. Esas habilidades. Por ejemplo, la Steffi, ella es parvularia, ¿no es cierto? Es profesora, ¿ya? ¿Cuántas mamitas, por ejemplo, en la tarde quisieran tener esas tareas dirigidas para mejorar el conocimiento de sus hijos? Porque normalmente la mayoría ya se quedan solos, ¿ya? ¿Por qué no estructurar un programa donde yo pueda fortalecer ciertas habilidades y ciertas competencias de los niños que normalmente no se desarrollan en una aula? Conocimiento especializado, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos esas capacidades, pero el contexto donde nos educamos nos han limitado. Por eso es importante que nosotros desarrollamos estas habilidades, estas competencias, ¿sí? Miren, dice, entonces que el conocimiento solo no no puedo monetizar, pero el conocimiento organizado y digamos, dirigido para un plan preciso, ¿sí? Es decir, yo debo encontrar un mercado específico, sí me podría ayudar a monetizar, ¿ok? El conocimiento, dice, aquí vamos a romper un paradigma que nos dice que el conocimiento es poder. Ya, ni hablar, dice. El conocimiento solo es un poder en potencia. Solo es un poder en potencia. El conocimiento, el conocer, el saber, ¿sí? ¿Cuándo se va a convertir en una verdadera herramienta? Únicamente se convierte en poder cuando está organizado en planes definidos de acción y dirigidos a un objetivo específico. ¿Sí? Entonces, si yo tal vez no estoy teniendo los resultados que quiero es porque tengo solo conocimiento, pero no estoy aplicando en nada. ¿Ya? Me leí el efecto compuesto, me leí, no sé, el de bienes raíces, me leí Amigos, bueno, yo tengo un montón de libros, pero yo solo me leí,
¿Y qué estoy haciendo con el conocimiento? Lo estoy aplicando, estoy ayudando a otros a que lo apliquen, lo estoy estructurando, lo estoy sacando resumen. Justo esta semana en el taller que nos daba el Pepín, él decía que él hace boceto del libro y hace resúmenes. Yo, en cambio, estoy haciendo como unos libritos de trabajo de cada libro que me estoy leyendo. ¿Por qué? Porque dije, o sea, entendí que si tú no accionas, no sirve. No sirve la información. Entonces, ¿cómo yo estoy estudiando? ¿Estoy solo teniendo conocimiento general o leer por cumplir o lo estoy estructurando? Entonces, a este punto, por ejemplo, si tú ya te leíste un libro, ¿cómo lo estás estructurando? Para tu ayuda y quizá para ayudar a otros. ¿Ok? Entonces, el conocimiento por sí solo no nos va a servir. Solo el conocimiento que se convierte en poder es cuando está estructurado, está organizado. Y aquí esto se tiene que relacionar mucho con nuestro propósito. Entonces dice, a ver, ¿sabes qué? Yo voy a enseñar educación financiera para mujeres solteras, por ejemplo, para que puedan pasar más tiempo, ser madres presentes. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a potenciar a esas personas? Yo debo tener un conocimiento especializado para que esas mujeres puedan en serio tener resultados. Ahí está el potencial del conocimiento. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero dedicarme a los niños, ¿no es cierto? Debo tener un conocimiento especializado. ¿Cuál es la diferencia entre no sé, los 4,000 profesores parvularios y mi persona? ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿Sí? Ese es el conocimiento especializado y sobre todo aprender algo diferente, dice. Y cuando tú empieces a estudiar algo verán, lo que dice, ¿no? También nos habla de la importancia de cuidar nuestro tiempo, ¿sí? Dice que nosotros deberíamos analizar qué es lo que vamos a estudiar y cómo lo vamos a monetizar. ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Qué fin tiene? ¿Sí? Si yo me leo un libro, ¿qué fin va a tener este libro? ¿Por qué quiero estudiar el Piense y llega a ser rico? ¿Por qué quiero estudiar el de invirtiendo en bienes raíces? ¿Cuál es el objetivo? Entender el modelo, aplicar el modelo, enseñar a otros. ¿Cuál es el fin? ¿Sí? Miren, aquí dice, vamos a entender que una persona educada, ¿sí? Dice, los que cometen el error, dice, de entender que una persona educada es solo aquella que ha estudiado en una universidad, en una escuela, ¿sí? Un diplomado o cosas así, eh, se equivoca, dice. Ya, este concepto deriva de qué? De que ser educado significa sacar, extraer, adquirir dentro, ¿sí? Es decir, que nosotros nos sumergimos en el conocimiento, ¿ya? No solo lo vemos de lejos, es como cuando tú te metes a nadar, ¿no es cierto? De ley te tienes que mojar, ¿sí? O dices, me voy a nadar y solo miras desde arriba, ¿ya? Entonces el conocimiento es sumergirnos realmente en la información, ¿sí? Cuando una persona confunde los pocos estudios con algo general, que sería la escuela, la universidad, el colegio, dice, estamos cometiendo un error, porque la verdadera educación es que tú aprendas a obtener información de otros lugares y tengas una información especializada. Es decir, lo que nosotros recalcamos, no leer el libro, estudiarlo, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo leer que estudiar. Tú te lees, te lees, te lees, te lees por cumplimiento, pero dices, ¿y ahora qué te quedó de aquí? ¿Qué vas a sacar? ¿Sí? Dice que una persona que lee y sigue siendo igual es porque realmente no se sumergió en el libro. ¿Sí? Dice, verán, un hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de conocimiento, ¿sí?
conocimientos generales o especializados. Un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga o su equivalente, sin violar los derechos de los demás. Vuelve a hablar que nosotros podemos conseguir lo que queramos, pero siempre en justicia y lealtad, sin dañar a nadie. Un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que que puede adquirir cualquier cosa que se proponga o su equivalente. Equivalente quiere decir, puede ser algo mayor, ¿sí? O puede ser algo similar, sin violar los derechos de los demás. Aquí nos vuelve a recargar el poder que todos nosotros tenemos dentro. Que lo que tú quieras está al alcance de tus manos, no hay límites. Porque ¿dónde creamos todo? Dentro, exacto, dentro. Entonces no hay límite, ¿sí? Pero lo importante es que tú entiendas. Por ejemplo, si yo quiero finanzas sanas, debo entender bien las reglas del dinero. Conocimiento especializado, ¿sí? Si yo quiero ser un buen líder, debo entender y manejar bien las reglas de ser un líder. Si yo quiero ser, no sé, un buen esposo, debo manejar bien las reglas de ser un buen esposo. Conocimientos especializados. ¿No es cierto? Para que yo sea exitoso en algo, específicamente en lo que yo me proponga, debo manejar correctamente la información, ¿sí? Y yo podría adquirir lo que yo quiera. Eso es lo que nos dice. Que el conocimiento especializado sí es importante, dice, pero nos habla algo muy interesante, que no es tan necesario, ¿verdad? Sí, no es necesario. Y nos habla dice, el ignorante que amasó una fortuna. Sí, nos habla de Henry Ford. Henry Ford creo que estudió hasta solo cuarto grado y él recibe un comentario de un periódico, ¿no es cierto? Donde le ponen el ignorante pacifista, ¿ya? Entonces a él arma un pleito y arma un juicio y los llevan a juicio, los llevan a tribunales y los abogados que le hacían varias preguntas le preguntaban, por ejemplo, fechas históricas, nombres de anteriores presidentes, cuánta gente murió en la guerra, cosas así. Entonces, él ya se molesta de esa situación y le señala al abogado y le dice, si yo quisiera responder esa pregunta estúpida que usted me hace, ¿sí? Realmente yo le podría recordar que en mi escritorio tengo muchos botones con los cuales yo podría llamar a cualquier hombre que trabaja para mí para que me responda esa pregunta estúpida, le dice. ¿Sí? Entonces, esa fue una respuesta que no era de un hombre ignorante, ¿no es cierto? Porque él sabía lo que podía tener, él tenía el control. Él podía dirigir a un grupo de personas que le den la información. Y aquí nos habla de algo muy importante, la alianza. ¿Con quién te estás aliando? ¿Con gente que tiene resultados o gente que no tiene resultados? ¿Con gente que tiene conocimiento o con gente que no tiene conocimiento? Sí, entonces él habla y dice, ahora dígame usted si es necesario llenarme la cabeza de todos los conocimientos que usted me está pidiendo, ¿sí? O simplemente tener a las personas correctas que respondan todo eso. Y por eso en el libro nos dice que una de las cosas importantes, de hecho en los 5 pasos de tu deseo dice, ¿no? Que armes un plan y construyas tu equipo, ¿no es cierto? En el deseo, dice, arma tu plan de acción y también puedes armar tu equipo, dice, ¿ya? Porque tú debes empezar a priorizar qué es importante estudiar. A ver, entonces si yo, por ejemplo, para cumplir mi deseo ardiente requiero ser líder, pues me enfoco en ser líder, en desarrollar mi habilidad de liderazgo. Si yo requiero mejorar, por ejemplo, mis conocimientos financieros, pues me voy a dedicar a eso, ¿ya? Pero, por ejemplo,
Digamos, yo no soy buena para redes. Entonces, ¿qué? Tengo que aliarme de alguien, pues, ¿no es cierto? Si yo no soy tan buena speaker, voy a buscar el mejor speaker y yo le transmito mi conocimiento y que él haga la exposición. Si yo soy mala diseñando una estructura, hojitas de trabajo, no soy buena para eso, también me puedo aliar con alguien, ¿sí? Es importante que nosotros empecemos a entender, y hay una frase, ¿no? Una frase que dice, si usted quiere llegar rápido, vaya solo. Pero si usted quiere llegar lejos, vaya acompañado. Trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, es súper interesante lo que Henry Ford responde, porque él dice que él se alió de los mejores hombres para que pudieran resolver lo que él quería. Él tenía clarísimo su objetivo, que era tener ese motor V8, ¿no es cierto? Pero como él no conocía mucho de esto, él empezó a estudiar ciertas cosas. Él dice que sí tenía el conocimiento de su negocio, pero no sabía todo y empezó a contratar a los mejores hasta que los indujo a que alcancen eso que querían. Ya, entonces nos habla de la importancia de tener un equipo de trabajo, ¿sí? Él tenía todos los conocimientos necesarios a su alcance. Y en este capítulo, verán, es importante que nosotros hagamos un análisis de nuestro deseo, ¿sí? Que hagas un análisis de tu deseo y te pongas a pensar si para alcanzar tu deseo solo requieres de ti o requieres de alguien más o requieres de habilidades adicionales. Y se acuerdan que en el anterior capítulo decía que vas a empezar a inducir a otros, ¿sí? Inducir a otros, porque tú crees en ti y tú les vas a enseñar que ellos crean en ellos también, con el firme propósito de ayudar a muchos. Entonces no se requiere ni siquiera económico, valor económico, sino la gente que busca información, busca que tú le des valor, no busca dinero, solo dale valor y esa gente se va a unir a ti. Es como en la comunidad, ¿no es cierto? ¿Quién nos paga? No nos pagan. O sea, y por este espacio nadie nos paga, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo creo en lo que estoy aprendiendo y yo simplemente estoy dándoles valor a ustedes para que ustedes también empiecen a encontrar ese valor en ustedes, ¿sí? Y cada uno empieza a buscar ese propósito, que está apuntado a lo mismo, a ayudar a muchos. Sí, si ustedes se duplican con esta información, posiblemente podrían ayudar a miles de personas. Yo solita tal vez solo puedo llegar a 100, digamos, pero cada uno de ustedes llega a 100 más. Entonces, entre los 6 podríamos llegar a 600 personas. Sí, ese es el equipo de trabajo, porque cada uno de ustedes tiene una virtud adicional, ¿sí? Por ejemplo, a ver, escríbanme ahí en el chat una de sus habilidades. ¿Ya? Dos habilidades que creas que eres muy bueno en eso y nadie te gana. A ver, los leo. Este Luis está pensando mucho, dice, ¿cuáles serán de las 100 que tengo? Ya, perfecto. Luis dice organizar. No piensen mucho. Dormir. Brian, sí que sé que está frío, pero no quiero que se duerman, ¿no? Por favor. Apoyar a personas a encontrar respuestas. Muy bien. Leito, Steffi.
Leo dice dibujar, muy bien. Escuchar. Lo de la Doris cocinar me consta. Otra más. Oigan, qué difícil es reconocerse de sus habilidades. Ya, yo creo que me voy a ir a trabajar con el Luis. Amabilidad, hablar en público, enseñar. Súper. ¿Les costó o no les costó poner ese par de habilidades ahí? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nos cuesta tanto? Porque no trabajamos primero nuestro amor propio y segundo porque no están trabajando su autoimagen. O sea, yo ya tengo la última, pero no fácil, pero me costó un montón. Sí, porque normalmente no nos enseñaron a reconocernos. Sí, o sea, no nos enseñaron a reconocernos y sobre todo siempre esperamos que alguien más nos lo diga. Pero el autoimagen y el libro nos dice que no, que tú debes crear esa autoimagen y tú mismo debes trabajar en ti internamente. El Leo dice creativo, sociable, trabajo en equipo, resolver conflictos. Ven, a medida que van pensando ya como que es más fácil. Importantísimo que ustedes empiecen a trabajar en sus virtudes y en sus habilidades y competencias, que nadie les gane en eso. Reconocer eso, ¿no? Porque eso será lo que, por ejemplo, si esas habilidades a mí me van a servir en el desarrollo de mi deseo ardiente. Y si algo me está faltando para alcanzar mi deseo ardiente, ahí sí yo debo especializarme o aliarme con alguien. ¿Sí? Miren, dice, mediante la asistencia de equipos de trabajo, ¿sí? Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento que necesitaba. Eso entonces se concluyó con lo siguiente, dice, que no era esencial que tuviese todo el conocimiento en su mente, si no sabía dónde buscarlo. Y nosotros también deberíamos saber dónde buscar ese conocimiento. Ustedes pueden obtener todo el conocimiento necesario, dice. ¿Sí? Usted necesitará conocimiento especializado del servicio, mercancía, profesión o de lo que se propone ofrecer a cambio de su fortuna. Entonces yo, por ejemplo, digo, voy a trabajar mucho el desarrollo personal y las finanzas. Ya, sé que soy buena enseñando, eh, pero tengo que estructurar, por ejemplo, la información. Tengo tanta información que yo empecé a organizarla, a estructurarla, ¿sí? Y dice, necesitará conocimientos especializados. Y por eso también he leído otros libros, he seguido otros talleres, no solo los de la comunidad, sino también otros talleres adicionales, ¿sí? Porque debemos entonces especializarnos en ese servicio que vamos a dar. ¿Ya? Recuerden que no vamos a obtener nada por nada a cambio, ¿sí? Mire, aquí dice, ustedes podrán superar su debilidad a través de la ayuda de su equipo de trabajo. Entonces, sí es importante estructurar un equipo de trabajo. La acumulación de grandes fortunas requiere poder y este se adquiere mediante el conocimiento especializado, ¿sí? Inteligentemente dirigido y organizado. Pero esos conocimientos no tienen por qué estar en la posesión de la persona que acumula la fortuna. No todo, ¿sí? Porque, y ahí también nos habla, o sea, nos habla también del tiempo, porque recuerden que todo es tiempo, o sea, yo como me especializo requiero tiempo, como estructuro requiero tiempo, ¿sí? Entonces, si yo mejor me lío con alguien que me dé organizando la información, que me dé estructurando, pues va a ser mucho más fácil y voy a alcanzar mi deseo ardiente más rápido.
Los hombres a veces pasan por esta vida sufriendo complejos de inferioridad, ¿sí? Porque no son hombres educados, dice. Sí, es decir, que no estudiaron en la universidad, digamos, solo se quedaron de bachilleres, hay otras personas que, digamos, solo estudiaron escuela, pero el hombre que pueda organizar y dirigir un equipo de trabajo es una habilidad importante que deberíamos tener todos, por ejemplo, ser líder. Sí, y eso hablamos, creo que la anterior semana, en el taller del módulo 2, ¿no es cierto? De, de la aula 4. El hombre que pueda organizar y dirigir un equipo de trabajo, un grupo de hombres que poseen conocimientos útiles para la acumulación de dinero, es un hombre tan educado como cualquiera de los que ponen en los grupos más sobresalientes. Entonces, una de las habilidades que debemos manejar muy bien es ser un líder. ¿Y un líder qué hace? Inspira. Un líder que hace lo que dice. Hace lo que dice hacer. Es congruente. ¿Sí? Un líder se expone, un líder tiene mayores responsabilidades, un líder marca el paso, un líder guía. Eso es un líder. Y recuerden que todos somos líderes en donde estemos, porque siempre hay alguien que nos está mirando. Dice, Tomás Alva Edison tuvo solo 3 meses de escolarización durante toda su vida, pero no le faltó educación, ni tampoco murió pobre. Henry Ford no llegó al 6º curso de la escuela primaria, solo creo que estudió 4 años. Pero él se las arregló muy bien para el plano económico. Entendió las reglas del dinero. Sí, y sobre todo entendió el conocimiento especializado en uno de los servicios más abundantes y varos que estuvo a nuestro alcance. Si usted no está convencido de ello, consulte el tablón de cualquier universidad. Hay mucha gente profesional, dice. Si usted cree que no va a encontrar gente que le pueda ayudar, consulte en las universidades que hay un montón de gente que se gradúa con conocimientos generales. ¿No es cierto? Conviene saber cómo obtener conocimientos. Ya, esta es una parte. Dice, antes que nada, decida el tipo de conocimiento especializado que usted necesita. Cada uno de nosotros en el deseo ardiente pusimos qué conocimiento necesitábamos. ¿No es cierto? ¿Qué conocimiento voy a dar? Digamos, voy a enseñar liderazgo, voy a enseñar, no sé, economía, voy a enseñar diseño gráfico, yo qué sé, lo que hayan puesto ustedes. ¿Sí? Dice, antes que nada, decida qué tipo de conocimiento especializado usted necesita para alcanzar ese deseo y la razón de esa necesidad. ¿Por qué lo necesito? Tal vez me falta, tal vez conozco un poco, no mucho, no tengo resultados todavía. Bueno, en gran medida, el propósito primordial de su vida, el objetivo por el cual usted se está esforzando, lo ayudará a determinar qué conocimiento necesita. Entonces, su deseo ardiente debe estar muy claro, porque con su deseo ardiente ustedes van a saber qué es importante y qué no. Otra vez viene esa regla de aceptar y rechazar. A ver, ¿me leo esto porque sí es necesario o no me lo leo? ¿Esto me va a ayudar a alcanzar mi deseo ardiente o no? ¿Estoy haciendo una determinada actividad? ¿Esto me está ayudando para alcanzar mi deseo ardiente, sí o no? Si no, pues mejor no, ¿no es cierto? ¿Ya? Con esa pregunta planteada, su próximo paso requiere de que ustedes tengan información precisa sobre las fuentes de información confiable, dice. Debemos tener información confiable. ¿Y cómo se obtiene esa información confiable? Dice, importantísimo, la experiencia personal, ustedes mismos. Así yo, por ejemplo, lo que le decía a la Doris, ¿no? Ella ya está teniendo resultados en conectar con su abundancia. Eso ya es un plus, porque no todo el mundo le funciona.
Ya, entonces deberíamos preguntarle a ella, oye, ¿cómo estás haciendo? A ver, ¿cuántas veces haces la meditación? ¿Cuántas veces te estás declarando abundante? ¿Cómo lo haces? Ya, entonces primero, experiencias propias. Sí, experiencias propias. Experiencia y educación disponible a través de la cooperación con otras personas. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos acá, mente maestra, ¿no es cierto? Grupo de trabajo, trabajo en equipo, hacer el análisis del libro. Escuelas técnicas y universidades, ¿sí? Bibliotecas, en este caso libros y publicaciones, ¿sí? Donde puedes encontrar todo el conocimiento humanos perfectamente clasificados. Entonces, los libros, por ejemplo, este libro que estamos leyendo, viendo con el Luis, ¿no es cierto? Este es un conocimiento especializado porque el man nos está dando sus secretos. Y cuando yo leo un libro es como hablar con el autor, ¿cierto? Y está estructurado, está organizado. Él lo vende con un fin, de hecho, el libro, para que tú quieras invertir con él en su Cardone Capital, ¿no es cierto? Él con ese fin lo diseñó, pero tenía un fin. ¿Por qué clasificó? Porque quería que la gente entienda cómo lo hizo y cómo podría hacerlo, ¿ya? Y cursos especializados de aprendizaje, que puede ser, dice, verán, en escuelas nocturnas y academias que corresponden. Todos estos 5 puntos del que menciona el libro, es autoeducación. Es autoeducación, no es, y también son tus caídas, tu prueba-error, tu prueba-error. Normalmente la gente que tiene eh, más errores es la que más información te puede dar. ¿Sí? Entonces, él habla de que la autoeducación es importante. Y dice que a medida que nosotros adquiramos el conocimiento, lo organicemos. Entonces, por ejemplo, cuando yo leo el libro, subrayo y hago varias anotaciones. Voy organizando, porque este libro es como, con que no se lo cacha. Toca analizarlo primero, ¿no es cierto? O sea, te lees un párrafo y lo vuelves a leer y dices, a ver, ¿qué me quiere decir este señor? Yo, por ejemplo, ahora como que lo entiendo mejor. La primera vez que me lo leí no entendía nada, nada. Ahora ya lo leo y como que ya discierno más cosas, ¿sí? Entonces dice que a medida que nosotros vamos adquiriendo los conocimientos, debemos empezar a organizarlos y entender con qué fin lo vamos a emplear. ¿Sí? Con planes prácticos, es decir, actividades productivas. ¿Por qué estoy leyendo el Piense y hágase rico? ¿Qué voy a hacer con el conocimiento especializado? Entonces voy a sacar la lista de lo que tal vez me está faltando para poder alcanzar ese deseo ardiente. ¿Sí? Entonces, verán, es importante que nosotros, si vamos a leer algo, lo vayan organizando y tengan un librito, un cuadernito. O sea, ¿qué es lo que yo debo aplicar? Ya, pero en serio que lo aplique. Dice, ¿con qué propósito lo voy a hacer? Y planes prácticos que voy a hacer. Sí, planes prácticos, es decir, actividades productivas que ejecute. No solo que se me quede en el libro, sino que las esté ejecutando. Porque a medida que avanzas, y si no lo haces, el libro cada vez va avanzando, avanzando, y chuta, a ver, ya no me acuerdo lo que tocaba hacer en el primer capítulo, que era el deseo. Ya no me acuerdo qué era de hacer en el capítulo 2 tampoco, ¿no es cierto? El conocimiento se va perdiendo y la idea no es perder el tiempo. La idea es que a través de la información que estamos adquiriendo yo vaya aplicando. Sí, entonces hemos hecho un montón de actividades, por ejemplo, en el libro ya, que la autoimagen, que el deseo, luego nos dice que nuevamente tenemos que modificar el deseo, que hay que leer el capítulo 2 hasta entender que la autogestión se puede, que la fe y la autogestión se pueden crear, ¿no es cierto? Luego nos dice que modifiquemos nuestro deseo ardiente con palabras de poder, porque cada palabra tiene un sentido para nuestra mente. Sí, las declaraciones constantes.
Declara en la mañana y declara en la tarde. Visualiza y empecemos a diseñar esa meta más real, que yo le dé hasta el color, le dé el olor, le dé hasta el sabor. Ya, entonces todas esas actividades estructuradas, escritas. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque esto es disciplina. Si a mí me cuesta todavía, o sea, créanme que a mí me cuesta, yo digo, no, me voy a poner a hacer. Ya, me voy a poner a hacer. Y a veces yo me quedo hasta bien tarde, porque requiero hacerlo, porque si no lo hago en ese momento, ya no lo hago. ¿Sí? Entonces, eso también nos dice, o sea, es importante que tú diseñes la estructura y lo pongas en planes precisos. ¿Qué voy a hacer yo con este conocimiento? Porque si la mente es frágil, si yo no lo anoto, si yo no lo hago, o sea, se va la información. ¿Sí? Ya verán, yo sé que esto está aburrido ya. Ya, verán, y algo interesante que nos hace reflexionar el libro, nos dice que la gente que está más especializada es la que más es buscada, ¿sí? La gente que está más especializada en algo es la que más la busca. Esto pasa generalmente, dice así, mira, generalmente esto pasa en las personas que son asalariadas. Cuando una persona asalariada no está haciendo algo adicional, no está buscando información fuera de su horario, es difícil que escale. Pero cuando una persona es distinta y empieza a estudiar cosas especializadas, siempre va a tener un mejor puesto. Y eso pasa en todo, ¿sí? En todo. O sea, la persona que más lee los libros es la que tiene mejores resultados. La persona que más practica los libros es la que más tiene resultados. La persona que quiere ser speaker tiene que estudiar más para poder ser speaker. ¿No es cierto? Y es la que más va a aprender. Entonces, ¿por qué? Porque dedicas más tiempo al estudio, más tiempo a la reflexión, al análisis, a los ejercicios y todo lo demás. ¿Sí? Un hombre que ha sido activo durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda la gente también, dice. Una de las habilidades que requerimos es ser líder y otra que podamos llevarnos con cualquier tipo de personas. Dos habilidades importantísimas que deberíamos tener también. O sea, aparte de ser buenos estudiadores de conocimiento especializado, convertirme en un líder y aprender a tener conversaciones con todo el mundo. Es decir, generar empatía con el resto. Eso no quiere decir que a todo el mundo le caiga bien. O de esas personas que quieres que sí o sí caerles bien. Eso no existe. Eso es falso. Pero tú puedes mantener una conversación con todo el mundo, con cualquier tipo de personas. Ya, eso nos va a dar un plus, ¿sí? Mm, Dice, el mundo está interesado sobre todo en encontrar hombres capaces de lograr progresos excepcionales en niveles gerenciales. ¿Sí? Es gente que tenga ambiciones, gente que tenga sueños. ¿Ya? Y creo que todos aquí nosotros tenemos sueños, ambiciones, queremos dirigir equipos, queremos dirigir personas, ¿sí? Entonces, el mundo, dice, está hecho para esas personas, para personas que quieren lograr progreso a nivel gerencial, dice. Pero no solo a nivel gerencial, sino en todo lo que tú vengas haciendo, cómo quieres impactar a la gente. La gente que tiene ese deseo o esa hambre de éxito, yo siempre sé decir, no, alguien quiere que la entrene, allá. ¿Qué necesito, Brito? Solo hambre de éxito. Y estar dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Estar sentadito y estudiando. El precio del tiempo. ¿No es cierto? Pero no todo el mundo está dispuesto a sacrificar un viernes por la tarde, que está haciendo frío, donde yo me metería con mis hijitos aquí que están viendo una película. No todo el mundo, ¿sí? Pero yo sé que si ustedes pueden llevar de esto que nosotros estamos aprendiendo a la práctica, créanme que van a tener resultados. Y si uno tiene resultados, para mí ya, digo, con este me voy, porque eso se duplica.
¿sí? Por eso hay que prestar particular atención, dice, a cualidades. Entonces, verán, ser exitoso también implica tener ciertas cualidades que se buscan en el mercado, ¿ya? Como por ejemplo, tener carácter, ¿ya? Tener carácter, es decir, saber tener una conversación incómoda. Por ejemplo, en las inversiones hay que tener una conversación incómoda, ¿ya? Cuando la gente dice, Berito, yo quiero meterle 100% al copy trade. Yo le digo, no, no funciona así. Tienes que diversificar. ¿Por qué? Porque hay riesgo. Y la gente dice, no, es que yo quiero 100%. Lo siento, no funciona así, no puedes invertir. Conversación incómoda, ¿no es cierto? O cuando, digamos, tengamos una pérdida, cancelado, ¿no? Cancelado, cancelado, cancelado. Un mes que salgamos en pérdida. Y la gente dice, pero Berito, me dijiste que era seguro. No, alto riesgo. Conversación incómoda. ¿Sí? Y cuando yo te veo haciendo algo que no debes hacer, conversación incómoda. ¿Sí? O cuando alguien está haciendo algo que no debe hacer, ¿sí? Y nadie más le quiere decir, me toca a mí, conversación incómoda. Carácter, ¿sí? Porque el carácter siempre nos va a llevar a tener otros resultados. O sea, no intimido a la gente, pero tengo carácter cuando yo me dirijo a alguien, ¿sí? Y eso va en todo. Cuando te critican, ¿tienes carácter o no tienes carácter? Cuando te dicen, oye, eso no va a funcionar, o cuando alguien te dice, no, eso no funciona, ¿tienes carácter? Cuando alguien te critica, ¿tienes carácter? ¿Ya? Eso es una característica bien importante, ¿verán? Para poder alcanzar nuestro deseo ardiente, tener carácter, ¿sí? Inteligencia, todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes y la inteligencia se desarrolla entre más leas, entre más escribas, entre más visualices, más medites, más seas feliz. La inteligencia se desarrolla. Y el que diga que no es inteligente, eso es mentira. Todos somos inteligentes. Solo hay que entrenar la mente. ¿Sí? Personalidad. Cada persona tiene un feeling distinto. Personalidad. ¿Cuál es tu personalidad? Tu personalidad es ser paciente, tu personalidad es ser pasivo, tu personalidad es ser extrovertido, tu personalidad es ser duro, no lo sé, pero tú debes tener una personalidad que atraiga al resto, no que aleje, pues, ¿no es cierto? Si ahí veo una persona que está enojadísima, pues que nadie se va a querer acercar. Pero si tú eres afable, eres cordial, sí, vean, la cordialidad es una de las virtudes más importantes. Empático, igual. Entonces, tener una personalidad que atraiga a las personas, ¿sí? Porque estas habilidades, mire, están valoradas por encima de una educación específica. Mucha gente gana una entrevista solo por la personalidad. ¿Sí? No por el conocimiento. Porque estas virtudes, por ejemplo, que tenga carácter, que sepa tomar una decisión en momentos difíciles, en momentos retantes, una persona que es cordial con todo el mundo, que puede llevar a un equipo a que sea leal con esa persona, tiene ganado todo. ¿Sí? Entonces, estas son algunas habilidades que nosotros debemos empezar a desarrollar y ponerle atención. ¿Sí? Ponerle atención si es que algo, por ejemplo, me está fallando. No sé, si mi personalidad es rozar siempre con la gente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a trabajar, ¿no es cierto? Si mi personalidad es que yo no tengo mucho carácter, me dejo influenciar por todo el mundo, debo empezar a tener más carácter y aprender a decir no. Porque recuerden que una persona que es influenciable no puede llegar a ser líder. Yo debo influenciar al resto, no el resto a mí. Es como cuando tú vas a enrolar a alguien y terminas enrolado tú.
Entonces, no, pues no es cierto, porque el carácter es importante, porque recuerden que son líderes, se requiere que seas líder, que puedas guiar personas, pero si tú tienes ese carácter débil de decir todo sí, verán, y el decir sí también es símbolo de que puedes quebrar económicamente, porque no sabes decir no. Yo tengo un video que dice las cosas que te pueden llevar a la ruina. El no saber decir no. Que te invitan, por ejemplo, a una salida y tú no tienes un céntimo, pero le pasas la tarjeta y no sabes decir no. O te llaman tus amigos borrachitos y como no sabes decir no, te vas, pues. O si ya te llama tu ex y te dice, oye, salgamos otra vez, a pesar de todo lo que te ha hecho, tú le dices, bueno, no, hay que tener carácter y eso es para todo, ¿sí? Hay que tener carácter. Si alguien te está influenciando de forma negativa o te quiere jalar para su lado, también tú tienes que tener la capacidad de discernimiento para saber si es sí o no. Carácter, ¿sí? Entonces, esas cosas se pueden ir desarrollando, ¿verdad? Se pueden ir desarrollando, ¿sí? Porque esas son las habilidades que te van a llevar al éxito o al fracaso. Si tú hoy quieres hacerlo y mañana ya no, no hay carácter. Entonces, algo que puede ayudarles para desarrollar el carácter, por ejemplo, es un deporte. O sea, de ley es un deporte. La única forma de desarrollar carácter y desarrollar consistencia, disciplina, es un deporte. ¿Sí? Esa fue la única manera de desarrollar el carácter para mí. De ahí sí existen otras cosas, ¿no? Pero podemos ir buscando. Miren, es importante que ustedes estudien durante su tiempo libre, dice. El libro. No me invento, el libro. El libro dice, una de las ventajas es la flexibilidad que tú utilizas para permitirte estudiar durante el tiempo libre. ¿Ya? O sea, cuidemos nuestro tiempo, cuidemos, valorémoslo, no procrastinemos, o sea, no perdamos el tiempo, ¿sí? Estudiar en tu tiempo libre. Tú dedícale las horas que tú quieras, pero estudia, o sea, no lo cambies, no cambies la rutina. ¿Sí? Por lo general, nunca se aprecia, verán, esto es importantísimo, y es algo por lo que yo siempre digo, cobremos el taller. En el libro nos dice que por lo general nunca se aprecia algo que se adquiere sin esfuerzo y sin costo alguno. ¿Sí? Y muchas veces se lo desacredita. Entonces yo como no cobro, ni la Doris cobra, ni el Luis cobra, ¿sí? La gente piensa que nuestros talleres no tienen valor o que la comunidad no tiene valor. Pero cuando la gente llega y ve realmente el valor que tenemos, la gente ya no se quiere ir. ¿Ya? Entonces tú también, cuando compartes un conocimiento, haz notar el valor. Sí, la gente normalmente no aprecia algo que es gratis, ¿sí? O adquirido sin esfuerzo. No lo valoran, ¿sí? Algo importante adicional, la autodisciplina que uno recibe en un programa de estudios especializados, dice, compensa hasta cierto punto la oportunidad desperdiciada cuando el conocimiento estaba a nuestro alcance de forma gratuita. ¿Ya? Esto se refiere, por ejemplo, que normalmente la gente no aprovecha el estudio en universidades públicas o en escuelas públicas, ¿no es cierto? O gratuito, pero cuando tú pagas porque te dolió pagar, necesariamente tienes que terminar. ¿Ya? Entonces, si yo le pagué al leito $7 por el librito, ¿me lo voy a leer? Claro, pues que me lo va a leer, porque tuvo un costo, ¿no es cierto? Y es importante que yo no desperdicie, porque si no va a ser ahí un libro, pues, hojitas, ¿sí? Entonces dice, siempre debe haber un costo para que sea valorado el conocimiento. Y obviamente también un esfuerzo. Si yo quiero tener algo más, debo esforzarme.
Entonces, si yo quiero especializarme en ser líder, especializarme en tener más carácter, voy a empezar a tener conversaciones más incómodas con la Vero, voy a pedirle que me dé más feedback, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, no así, pum, pum, pum. Por ejemplo, mi mentor es pa, durísima, cosa que yo, pobre, respire profundo, se fue el ego, ya, acepto y continúo nuevamente. Entonces, carácter, también puedes desarrollarlo con una conversación incómoda de alguien que te dé un buen feedback, ¿sí? Entonces dice que el sistema de pago es importante porque eso también ayuda a que la gente haga un esfuerzo, porque la gente donde más le duele, cuando le topas el bolsillo, ¿ya? O le topas algo, verán, algo más invaluable que un banco es el tiempo. Entonces no perder el tiempo en lo que están estudiando. Dice que debemos estudiar ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cómo? Aprender a tomar decisiones, prontitud y el hábito de tener acabativa, ¿no es cierto? Decisiones, o sea, ¿qué tan bueno eres tomando decisiones? ¿Te animas? ¿Te desanimas? Ya, esas son cosas que sí deberíamos tener para poder alcanzar el deseo ardiente. Decisión. Prontitud, hacer las cosas rápido, o sea, no perder mucho tiempo en, no sé, pues en cualquier cosa, ¿no? Y el hábito de terminar lo que tú empiezas. Acabativa. ¿Cuántas veces te has iniciado el libro y luego no te terminas? ¿O cuántas veces dices, hoy voy a empezar a entrenar, aunque sea 5 minutitos, 10 minutitos, y luego al otro día ya no? ¿Sí? Y verán que la mente, tú la entrenas para eso, para fallarte. Yo cuando me levanto a entrenar digo cumpliéndome, 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 porque yo me prometí que en un año voy a estar súper fit. En un año. Un año, voy 20 días. ¿Sí? ¿Se imaginan? O sea, pero yo vengo haciendo un entrenamiento físico casi 4 años, ¿ya? O sea, bajando de peso, mejorando mi alimentación, mi relación con la comida, y también se va lo otro, ¿no? Por ejemplo, mi relación con mi mente. Sí, o sea, todos saben que tenía depresión, que tenía pensamientos muy malos, ¿sí? Incluso para mí es un compromiso no hablar mal de nadie, siempre bendecirme, declararme cosas, ¿sí? Entonces, ese es mi hábito. Porque yo prometí que iba a tener una vida distinta y que iba a tener un lenguaje distinto y una conversación distinta conmigo. Y eso se refiere para todos. Empiezas lo que, vas a terminar lo que empiezas, vas a hacer el hábito de ser pronto en las cosas, en las decisiones, en las actividades. Cuando tú te comprometes a hacer algo, lo haces pronto, procrastinas, no procrastinas, ¿sí? Y tomar decisiones. Y estas decisiones se refieren a quemar los barcos también, ¿no? O sea, ¿qué realmente quiero hacer? O sea, decido, o esto o aquello. No es tan fácil. O sea, decirlo y escribirlo es fácil. Ya, pero llevado a la acción, no es tan fácil. Pero debo empezar a entrenar mi carácter. Estas son cosas que nos dice que nos van a llevar al éxito o al fracaso de poder alcanzar nuestro deseo ardiente. ¿Tomo decisiones o no tomo decisiones? ¿Sí? Ya. Miren, aquí yo subrayé una frase que me gustó. Dice, el camino hacia el conocimiento especializado. Una de las cosas más extrañas acerca de los seres humanos es que solo valoramos aquello que tiene un precio. ¿Sí? Y dice, hay en la gente una debilidad para la que no existe remedio. Es la debilidad
universal de la falta de ambición. O sea, por eso es importante que nosotros todos los días nos repitamos qué quiero ser, en qué me quiero convertir. Ahí entendí esto. Y dije, es verdad, o sea, la gente empezó a decir, pero ¿y por qué mejor no te consigues un trabajo tradicional que te pagarían bien? Hasta mi novio me ha dicho un montón de veces, esto ya no le funciona, me dice. ¿Por qué no regresa a un trabajo tradicional? Porque no, yo quiero otras cosas. ¿Sí? Es fácil conseguir un empleo. Es fácil vivir una vida cómoda. Lo complejo es vivir una vida de disciplina, de constancia, de retos, de desafíos, de victorias, de nuevas emociones, de conocer gente distinta, de rodearte de gente distinta. Porque a medida que tú vas cambiando, te vas rodeando de gente diferente. ¿Sí o no? O sea, nosotros, por ejemplo, en este crecimiento que hemos tenido, nos damos cuenta que ya hay muchas personas que ya ni están en tu vida, pero empezaron a llegar otras que vibran a lo mismo que yo estoy vibrando. Y que posiblemente esas personas son las que van a ayudarte a llegar a otro nivel. Y cuando tú pases a otro nivel, va a llegar otro tipo de personas. ¿No es cierto? Sí, entonces, voy a repetir esto. Hay en la gente una debilidad para la que no existe remedio alguno. Es la debilidad universal de la falta de ambición. Ya. Por eso dice que esto debe ser un deseo ardiente, que de mi cabeza no debe salir ni un día, porque eso es lo que me va a hacer mover. Mi ambición, mi hambre de éxito, mi hambre de ver materializado ese sueño, de ver materializada la gente que voy a ayudar, ver materializado tal vez ese edificio, esos equipos, ¿sí? La gente que voy a ayudar, la casa de mis sueños, todo, todo, ¿sí? ¿Cómo está mi ambición? ¿Cómo está mi deseo de alcanzar ese sueño? Hambre de éxito. Todos los días tienes hambre de éxito, todos los días corres, todos los días das un paso a la vez, un paso a la vez. Yo tenía esta semana una conversación con alguien y me decía, pero yo no sé cómo avanzar. Yo le decía, solo sal de donde estás. Esto es un paso a la vez. No puedes solucionar todo en un día. Esto se soluciona en el camino. Es un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez, pero hay que ser consistentes. No hay que parar. ¿Sí? Las personas, en especial las que están asalariadas, ¿sí? Que programan su tiempo durante mucho tiempo en puestos inferiores, nunca van a alcanzar un nuevo puesto, dice. ¿Ya? Es porque, o sea, viven en automático. No estás haciendo algo adicional. La inteligencia se atrofia. Sí, sí, se atrofia. Por eso les decía, o sea, la inteligencia se desarrolla. Pero cuando tú no tienes una ambición, o sea, si nosotros saliéramos a la calle, a hacer una encuesta, toditos, nos vamos a la calle, nos vamos por ahí por el Centro Shopping, y vamos preguntando, ¿cuál es tu meta? Muy poca gente nos contestaría. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? La mayoría de la gente se va a quedar en blanco. No saben. Que muchas personas te van a responder solamente metas económicas que posiblemente ya las tienen o ya las tuvieron. Por Ujú. ejemplo, un auto, casa, cosas así que, que ya le experimentaron, pero no es que están pensando en tener una meta más grande, sino, por ejemplo, si ahorita tienes, se me ocurre una Ford Ranger del 2013 o del 2020, lo que está pensando es tener un auto nuevo o una Ford Ranger igual, pero, por ejemplo, del 2024. O sea, eso es los sueños de la gente. Las metas son metas muy predecibles y cosas que no implican ningún reto y ningún espacio de salir de su zona de confort. Exactamente, exacto, así es. Verán lo que dice aquí. El método de estudiar en casa para obtener conocimientos especializados adecuados para la necesidad de las personas asalariadas se vuelve realmente retante.
¿sí? O sea, no todo el mundo que es asalariado quiere cambiar. O sea, se vuelve muy retante porque vienes agotado, pero la persona que realmente quiere, dice, ¿sí? Tras haber abandonado algún tipo de estudio en universidades, aquellos que están dispuestos a adquirir nuevos conocimientos especializados, esos son los líderes que requerimos para nuestros equipos. Es la gente que quiere hacer algo más. Aquí ya nos da la solución de quién te deberías rodear, ¿sí? Aquellas personas que quieren hacer algo más. Por ejemplo, el Leo y la Steffi una vez fueron a la oficina y me dijeron, Berito, necesitamos la ayuda. Entonces yo les dije, tienen que educarse. Es lo que yo les puedo ofrecer, no puedo ofrecerles nada más. Edúquense, aprendan, escuchen lo que tenemos y tomen una decisión. Y ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Entonces, gente que quiso hacer algo más. ¿Sí? Una idea sencilla da resultados, dice. Miren, aquí nos habla de dos casos, ¿no es cierto? Uno de una persona que era un asalariado, que sabía contabilidad y que habló con Napoleón Hill y Napoleón le dio una idea de que monetice sus conocimientos y él le dijo, no sé cómo hacer. O sea, a pesar de que era un contador por años, no sabía cómo monetizar. ¿Ya? Y eso nos pasa, justo yo les daba el ejemplo, ¿no? Yo decía, ¿qué sabes hacer? Y me decía, no sé hacer mucho, ¿ya? Pero una idea puede dar resultados. Entonces, este señor empezó a dar servicio a los microproductores, digamos, a las tienditas. Y luego armó en su carro una flota, dice, una flota donde daba los servicios de contabilidad. Y luego tuvo tanto éxito que ya no se abastecía con ese carrito que empezó a crear una flota, ¿sí? Y ahora tiene mucha gente que da ese servicio. No sé si todavía lo da, pero el libro lo dice. Entonces, eh, porque empezó a dar un servicio de contabilidad equivalente a los mejores a un mejor precio. Y ahí viene otra teoría también, ¿no es cierto? Gana poco de muchos. Es mejor ganar poco de muchos que mucho de pocos. Y aquí dice algo interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo, no? Ya, dice, preparó un librito muy atractivo donde se describían las ventajas de un nuevo sistema de teneduría, o sea, de contabilidad. ¿Sí? Él organizó. Él preparó un librito muy atractivo donde describía las ventajas de tener un nuevo sistema de contabilidad. ¿Ya? Esto hizo que empiece a tener más clientes. Lo organizó. ¿Ya? Entonces, tal vez nos falta solo organizarnos a nosotros. ¿Ya? Luego habla de una señora que quería ayudar a su hijo a que tenga un empleo, ¿no es cierto? Y ella dice que diseñó un currículum, pucha, pero especializado, ¿ya? Porque empezaron a hacer una investigación, investigaron a quiénes podrían ser sus posibles competidores, le envió a la biblioteca a buscar información valiosa. Yo, yo lo que me imagino es que esa persona, por ejemplo, puso todas estas habilidades que yo les mencionaba hace rato, ¿no es cierto? De las que menciona también el autor, que tienes que ser buen, buen líder, que tienes que aprender a tomar decisiones, ¿sí? Que seas capaz de tener una conversación incómoda, tener carácter. Entonces, todas esas habilidades seguramente ella le puso, porque dice que habló de algunas cosas que ya le habían sucedido, ¿ya? Y también nos habla de que no necesitas iniciar de cero, que puedes llegar a un puesto alto. ¿Por qué? Porque ya tienes conocimiento especializado. Y dice que mucha gente ahora le busca a ella o le buscaba, no sé, donde le preguntan cómo llenar un currículum. Entonces ella se especializó en eso, en algo tan sencillo como armar un currículum, que normalmente a veces no sabemos cómo hacerlo. O pones ahí tus estudios, tu experiencia y listo, pare de contar, pero no cuentas tus habilidades, tal vez los retos que has pasado.
ella hizo eso en el currículum de su hijo. Algo había aquí que, aquí está, subrayé algo, Bran. Vivir una vida no estimulante mata la ambición de ser mejor. Vivir una vida que no sea estimulante, ¿sí? Tiende a matar la ambición. Y es por eso que, o sea, dice que siempre vamos a tener retos y desafíos, porque con cada reto tú creces más, ¿sí? Y la vida se vuelve más emocionante. Yo no me acuerdo en un libro que leí, que le preguntaban al autor si es que él regresaría a ser un asalariado y él decía que no, porque gracias a haber empezado a emprender, pudo llegar a una vida emocionante. Mi vida se volvió más emocionante. No me acuerdo de qué libro es, pero él decía así, que su vida se volvió más emocionante. Entonces, llevar una vida sin perspectiva, llevar una vida desde abajo, no es muy brillante ni estimulante. Esto tiende a matar la ambición. Sí, y muchas veces nos ocurre que ya no ambicionas mucho. Con que tenga una casita, con que tenga mi carrito, con que tenga mi sueldito. No, mi sueldito seguro mejor. O con que esperas jubilarte, tener tu jubilación, pensión, ¿no es cierto? Sí, entonces, la idea no es esa. La idea es que empecemos a retarnos, porque eso nos va a llevar a que podamos ser muchos más ambiciosos. Y digamos que, por ejemplo, venimos de una quiebra. Quebraste $10,000. Ahora tienes que hacer 20,000. ¿Sí? Tú pudiste materializar esos $10,000. Estoy segura que vas a poder materializar el doble. ¿Ya? En el caso de Leo, 15,000. Como tú tuviste o sea, alguien confió en ti, ¿no es cierto? Alguien confió en ti y tú pudiste materializar esos $15,000. Se quebraron, no importa, lo soltamos, ¿ya? Porque recuerden que nosotros si vivimos anclados en recuperar, no, no funciona así, no nos deja avanzar. La recuperar es que en algún momento me lo van a devolver. Es iniciar con otro pensamiento, lo voy a crear. El dinero se crea, el dinero se materializa recuerden que la abundancia está dentro, ¿sí? Entonces yo puedo materializar el doble. Sí, yo puedo materializar el doble, el triple. Si antes ganaba $1,000 y ahora estoy ganando 500, yo puedo materializar el doble, el triple. ¿Sí? Y eso va a hacer que mi ambición crezca. Pero desde la visión de que yo puedo crearlo, de que sí puedo crearlo. Yo así todos los días me manipulo yo misma, me autosugestiono. Digo, no, materializar 200,000, puedo materializar 500,000. ¿Sí? Importante. Y eso amplía tu ambición también. ¿Sí? Y no hablamos de la ambición del dinero, ¿no? Sino tener sueños, tener anhelos, querer crear cosas que tal vez alguien te dijo que no podías. Esa no es la idea, no romper sueños. Miren lo que dice aquí. Todos adoran al ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor. ¿Sí? Normalmente la gente que busca alguien en quien inspirarse. Alguien en quien inspirarse. Entonces la gente adora al ganador, dice, sí, adora al ganador, pero no tiene tiempo para el perdedor, ¿sí? ¿Tú quién quieres ser? ¿Quieres ser un ganador? ¿No es cierto? Pero también los ganadores estamos expuestos a la crítica, ¿sí? Lo único que no te va a perdonar la gente es que tú lo superes.
Sí, la gente te va a aplaudir hasta que no lo superes en los contextos de afuera. Aquí, por ejemplo, en nuestro contexto, nosotros nos alegramos, ¿no es cierto? Nos inspiramos. Sí, si yo, por ejemplo, le veo a Luis que está con muy buenas comisiones, ¿qué voy a hacer? O sea, yo me alegro, soy feliz. Yo le digo, mira, Luis, administra bien, empieza a crear tus activos, ¿cómo lo hiciste? O sea, yo me inspiro, ¿no es cierto? Y nosotros qué buscamos ser inspiración, inspiración, siempre. Pero recuerden que los ganadores, o sea, siempre vamos a estar más expuestos, siempre. Siempre vamos a tener haters. Eso, ni qué. Ya. Tanto el éxito como el fracaso en gran medida es un resultado de costumbre. Mm, Eso me pareció, dice, sus socios pueden ser inapreciables, ¿sí? Sus socios pueden ser inapreciables. Tanto el éxito como el fracaso son en gran medida el resultado de la costumbre. ¿Y a qué se refiere? Que si tú vives de éxito en éxito, no va a haber quien te pare. Pero si tú te enfocas solo en tus fracasos, vas a seguir fracasando, ¿sí? Porque recuerden que nosotros materializamos lo que pensamos, lo que más sentimos. Si yo me vivo acordando de que, no sé, se me han pasado solo cosas malas, eso voy a empezar a materializar. Y eso es costumbre, ¿sí? Entonces, cuando una persona está buscando el éxito, ¿qué va a tener? Éxito. Y aplaudamos los éxitos pequeños, ¿verdad? No, el libro no habla de los éxitos mayores, sino que empiezas a aplaudirte esos éxitos pequeños que estás teniendo, porque recuerden que esto es un efecto compuesto. Entonces, por ejemplo, la Doris, cuando recibió su primera comisión, ella decía, ella lloraba, ¿no? De la emoción porque decía, es el inicio de mi libertad financiera. Aplaude tus pequeños éxitos. Sí, si hoy, por ejemplo, Luis ya no se levanta a las 10 de la mañana, sino a las 8, aplaudimos el éxito, ¿no es cierto? Es joda nomás, Luis. Entonces, aplaudo mis éxitos. Si yo antes no leía, como por ejemplo la Estefita, ella sabe decir, no, yo no leía el libro o me lo leía por leer, pero tú ya empiezas a estudiarte el libro, aplaude tu éxito, porque tú te vas a acostumbrar a vivir de éxito en éxito y eso son esa vitamina que vamos a tener. Porque normalmente estamos acostumbrados a a generar esa dopamina con algo diferente. O sea, no sé, las redes sociales, tal vez mirar algo que te hace olvidarte del mundo, sino el éxito que tú vayas alcanzando, esas metas que vas alcanzando, eso es lo que va a empezar a ayudarte a crecer. Sí, entonces el éxito se vuelve una costumbre, pero yo debo empezar a aplaudirme. ¿Sí? Por ejemplo, ya cerramos un cliente del Leito, yo debo aplaudir mi éxito, ¿sí? Y yo aplaudo el éxito de él, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es vivir de éxito o de triunfo en triunfo, no vivir de desafío en desafío, sino de vivir de éxito en éxito, cosas que yo voy superando. Y es importante que se reconozca, porque normalmente es difícil reconocerte eso. Que Steffi ya en su pensamiento esté teniendo cosas positivas, eso es éxito. Que yo tenga una relación no tóxica conmigo mismo, eso es éxito. ¿Sí? Porque eso se te va a volver una costumbre. Y aquí habla también de la creencia de la asociación. Mi creencia en la teoría de la asociación comercial son factores vitales tanto para el fracaso como para el éxito. Cuida tu círculo. Asóciate con gente ganadora. No te asocies con gente que no tiene resultados.
o gente que te hace procrastinar, o gente que no te está retando, ¿sí? El círculo es importante. ¿Con quién me estoy rodeando? Estoy convencido de que la estrecha relación de asociarse con alguien que se niega a comprometerse con circunstancias que no son de su agrado es un bien que nunca puede calcularse en dinero. Estar abajo es hallarse en un sitio pesado, inaprovechable y monótono para cualquiera. Es decir, o sea, que nuestra naturaleza es crecer, nuestra naturaleza es buscar siempre el avance y el progreso, sabe decir el marca. Sí, es importante que nosotros todo el tiempo estemos avanzando, ¿sí? Entonces, cuidemos nuestro círculo, cuidemos a quién vemos, a quién escuchamos, con quién hablamos, ¿sí? Porque nosotros nos convertimos en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que leemos y con quién nos rodeamos, ¿sí? Porque somos seres de acoplarse, buscamos aceptación. Entonces, si todos leen, yo también empiezo a leer. Si todos salen de fiesta, yo también empiezo a salir en fiesta. Y también es importante empezar a quemar los barcos, como les decía, tomar decisiones. Si esto no me está sumando, yo suelto, yo dejo, ¿sí? Si no me suma, que no reste. Y eso aplica para todo. Ya con esto terminamos. Recuerde que la idea es la pieza principal de alcanzar sus éxitos, dice. Si tiene usted imaginación y quiere encontrar una salida más provechosa para sus servicios personales, esta sugerencia puede ser el estímulo que ha estado buscando. La idea es capaz de proporcionar unas entradas de dinero mayores que las de un médico, un ingeniero, un abogado, cuya educación ha requerido varios años de universidad. ¿Sí? El conocimiento especializado más una idea creativa, puede ayudar a monetizar más rápido tu dinero y monetizar tu conocimiento. Sí, por eso nos dice que la imaginación es importante que nosotros imaginemos algo diferente. Por ejemplo, lo de la tokenización. Yo sé decir este mal, ¿cómo se le ocurriría esto? Sí, o sea, él utilizó la imaginación, o sea, movió el modelo. Sí, entonces todos ustedes, bajo su deseo ardiente, le pueden empezar a poner imaginación. ¿Cómo podría ser esto de más impacto? ¿Cómo? Hasta el nombre, ¿no? Hasta el nombre tiene que ser vendedor. ¿Sí? Detrás de todas las ideas hay conocimientos especializados. Solo el conocimiento especializado te permitirá crear un verdadero deseo ardiente que pueda ser monetizado. ¿Sí? Entonces, en resumen, hacer un análisis, bueno, ya aquí hay actividades también que, que son, primero, analizar cuáles son las habilidades y las competencias que requiero para alcanzar mi deseo ardiente, ¿no es cierto? Y empezar a enlistar tal vez qué me está faltando, pero que es obligatoriamente necesario que yo las desarrolle, porque decía que las cosas que no son tan necesarias yo solo me puedo aliar, ¿sí? Pero si yo voy a dar un servicio en específico, un producto, y requiero, o sea, ser un especialista, porque nadie me va a ganar en ser especialista en eso. Lo demás yo puedo ir cubriendo con gente que yo anime a que me ayude, anime a que me sirva. ¿Por qué? Por el mero hecho de que vamos a ayudar a más personas. ¿Sí? Esa es la actividad que hay que hacer. Y sobre todo buscar con quién te vas a asociar y buscar un círculo de crecimiento, un círculo que te ayude a crecer, no un círculo que tal vez en vez de ayudarte a crecer te hace decrecer, te hace perder mucho tiempo. Sí, toma de decisiones y también desarrollar habilidades como era el liderazgo,
el carácter, la toma de decisiones, la empatía, la personalidad, decía, ¿sí? La personalidad y la empatía van como de la mano. No son lo mismo, pero van de la mano. O sea, ser empático con la gente. Hay gente que es natural, ¿no? O sea, caes bien a todo el mundo. El Luis. Ya, eso es todo, amigos. No sé si tienen dudas, si quieren agregar algo. No sé si está bien el análisis, no está bien. Hoy han venido de pocas palabras, están con frío. El leíto te iba a decir algo. Late. Ya me olvidé, dice Leo. Gracias, Berito. Como Nada, nada, agradecerte, mi Berito, gracias por tu tiempo, por tu disposición y aprecio tu amistad, aprecio todo lo que tú nos compartes, tu tiempo, todo. Gracias, gracias. Solo valórenla y aplíquenla y nada más, como les he dicho. Esa es mi mayor recompensa, que ustedes puedan tener los resultados que quieren, ¿no? O sea, todos, todos. De hecho, como le decía hoy en la mañana a la Doris, yo también vengo haciendo los ejercicios otra vez. O sea, porque dije, no, si voy a enseñar, yo también voy a aplicarme nuevamente a los ejercicios. Los he mejorado, los he pulido, porque es volver a entender el libro y entenderlo desde otro concepto también ya. Entonces, lo importante es que ustedes vayan haciendo las actividades, que no solo se queden en el conocimiento, sino hagan sus actividades, las apliquen. ¿Sí? Bueno, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Tenemos que organizarnos para el domingo para ver el siguiente capítulo, para ver si lo terminamos pronto. Sí, o sea, este librito es más o menos. Yo pensé para la parrillada de lo que va a ganar la liga, dice Luis. Luis nos tiene que invitar a la parrillada. claro, pues ya que tanto nos está queriendo volver futboleros a todos a la fuerza, tiene que por lo menos llevarnos a festejar con él. Exacto, exacto. Ya escuchaste, Luis, tienes que armar la parrillada, ¿no? Para todos, ve, para todos los seis aquí. Todos piensen y hágase rico. Nos vemos entonces el domingo a las 6, ¿les parece? Sí, Sí. está bien. Ya pues, chicos, ya nos vemos. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, bendiciones Bonito a fin de todos. semana. Chao, Un chao. abrazo. Chao, mi Doris, mi Luis.